Muy bien, pues bienvenidos esta noche a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos platicando acerca de los grandes héroes de la fe. Hemos hablado de muchos de ellos. Y hoy vamos a hablar de Gedeón. Creo que muchas sorpresas, muchas cosas muy interesantes nos tiene deparada este Gedeón. Hemos hablado que, bueno, si la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, entonces pues tenemos que aprender qué significa vivir por fe, ¿no? Creo que muchas personas tienen diferentes opiniones, diferentes versiones de lo que significa vivir por fe, pero cuando hemos estado viendo a estos hombres de la fe, creo que nos está quedando claro qué es verdaderamente vivir por la fe. Así es que vamos a iniciar leyendo Jueces capítulo 6 en el verso 1. Lo voy a poner por aquí. Ah, que me equivoqué de... Perdonen, más que lo encuentre. Supongo que es este, no sé. Sí, aquí está. Entonces, pues es capítulo 6. Ok, lo voy a empezar leyendo yo. Vamos a leer hasta el verso 16. Dice, dice aquí la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y se hicieron cavernas, y se hicieron lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo les hice subir de Egipto, y los saqué de la casa de servidumbre, los libré de mano de los egipcios y, y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra, y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué podré yo salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén, amén. Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes para esta noche. Muchísimas gracias, Padre, porque tú vas a traer una revelación de esta palabra directo al corazón de cada persona que lo escuche, para que cambie su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida, su manera de enfrentar la vida, los problemas de la vida, creyéndote a ti, tomándose de ti, teniendo una vida de fe en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, Señor, sea quitado de tal manera que esta palabra pueda penetrar en los corazones de cada persona que lo vea, ya sea ahorita en vivo o después en el video. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Dios. Bueno, ustedes ya conocen la dinámica. En cualquier momento, si ustedes quieren preguntar, comentar algo, pues levantan su manita virtual para que sepamos que quieren hablar algo y les damos el uso de la palabra. En cualquier momento lo pueden hacer. Bueno, para ponerlos en el contexto de lo que hemos leído en este momento, ¿qué momento de la historia de Israel es este? Bueno, la tierra prometida ya había sido conquistada bajo el liderazgo de Josué. Pero Josué murió, nos dice la palabra, y entonces se levantó una nueva generación después de Josué que no conocía a Dios ni sus poderosas obras. Así es que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Todo el periodo de los jueces, todo lo que ustedes pueden leer en el libro de los jueces está bajo este ambiente. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Durante este tiempo, el tabernáculo que Dios había ordenado que se construyera en el desierto fue abandonado. La gente ya no iba a dar adoración a Dios, sino que en su casa, en sus poblaciones, cada quien empezó a hacerse imágenes conforme a lo que tenían los pueblos antes, los que habitaban esa tierra antes de que ellos la tomaran. Así es que empezaron a retomar esas imágenes, las costumbres que tenían aquellas naciones antes de ser echadas de aquella tierra. Y entonces ustedes pueden ver en el libro de Jueces que una y otra vez el pueblo de Dios se metía en problemas a causa de haberse alejado de Dios, a causa de haber tomado las costumbres y las creencias de las naciones vecinas, y entonces venían sobre ellos grandes problemas, grandes maldiciones. Recuerden que esta historia se da dentro del marco del antiguo pacto de la ley. En el antiguo pacto de la ley, la bendición estaba condicionada, la bendición de Dios estaba condicionada a la obediencia de las leyes de Dios. Si ellos desobedecían esas leyes, estaban claramente especificadas dentro de la ley de Moisés todas las maldiciones que vendrían sobre ellos a causa
de su desobediencia. En eso consistía el antiguo pacto de la ley. Obedeces, entonces recibes bendición. Desobedeces, entonces vienen maldiciones sobre ti. Fue así entonces como nos dice la palabra de Dios en esta porción bíblica, que los madianitas, como consecuencia de que el pueblo de Dios se había alejado de él, como consecuencia de que habían tomado a otros dioses para ellos, tomaron los madianitas control sobre ellos por espacio de 7 años. Así es que estos madianitas dice que venían como hordas, venían como si fueran insectos, como langostas, venían en gran multitud contra ellos y les destruían sus cosechas. Fíjense bien que no los atacaban a ellos, no mataban a la gente, pero sí les destruían sus cosechas y mataban a sus ganados, de manera que el pueblo de Dios se iba empobreciendo cada año se hacía más pobre. Entonces, los israelitas durante esos 7 años que duró esta hostigamiento de parte de los madianitas, intentaron protegerse a sí mismos. Nos dice la palabra de Dios que ellos intentaron desarrollar algunas estrategias, como por ejemplo el cavar cuevas en las montañas, construyeron cavernas, no solamente para almacenar sus cosechas, sino para vivir ellos por miedo a que llegaran los madianitas y les destruyeran sus pertenencias. Empezaron a levantar posiciones fortificadas a fin de intentar salvaguardar sus cosechas, esconder a sus ganados. Con todo y todo, las bandas armadas les destruían la mayor parte de lo que ellos habían sembrado y les mataban a sus ganados. De manera que con todo y sus estrategias que ellos habían desarrollado, ellos iban empobreciendo gradualmente hasta que después de 7 años de este mal, se acordaron de Dios y clamaron a Él y le buscaron finalmente. Así es que por 7 años, imagínense, intentaron salvarse por sus propios medios, intentaron evitar el daño a través de sus propias estrategias, pero no volteaban a Dios. Ellos probablemente se sentían capaces de poder resolver el problema por ellos mismos, pero no volteaban a Dios. Eran un pueblo duro, un pueblo que no buscaba a Dios, que no se acordaban de Él, sino solamente cuando las cosas llegaban al límite, cuando ya el problema lo tenían en el pescuezo, entonces es cuando se daban la vuelta, cuando estaban totalmente afligidos, es entonces cuando volteaban a el Señor. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta que esto estaba ocurriendo entonces, pero hoy día pues las cosas no son muy diferentes en muchísimas personas. Hay mucha gente con estas características. Siempre buscan resolver sus problemas a través de sus propias capacidades, a través de sus propios razonamientos, con sus propios principios, por sus propios medios. Muchos, no sé, abren un hoyo para tapar otro. Muchas personas intentan por medio de préstamos salir de los problemas financieros y solamente les va peor porque ahora tienen que pagar intereses y tienen que hacer un montón de cosas para salir del problema. Otros se comprometen a hacer cosas incorrectas con tal de, no sé, obtener los ingresos suficientes para llevar sustento a su casa. Y lo peor es que esto que les estoy hablando no ocurre solamente en personas que no conocen a Dios, sino aún en cristianos ocurren este tipo de conductas, de personas.
La palabra de Dios nos dice, Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y todo va a ser añadido. Busca primero el reino de Dios. Pero la gente está mucho más esforzada en buscar las añadiduras que el reino de Dios. El reino de Dios lo descuidan porque están buscando proteger las añadiduras, están buscando obtener lo que necesitan. Así es que buscar a Dios lo postergan, buscar a Dios lo echan para otro día, será más tarde. Lo ven como el último recurso, buscar a Dios, igual que todos los israelitas, igual que ellos. Buscar a Dios es la última opción. Hoy día, la mano de Dios está extendida hacia todos los seres humanos. La gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús ha quitado todos los pecados de en medio. No estamos bajo el antiguo pacto de la ley de que si tú haces algo mal, entonces viene un castigo, viene una maldición. La gracia quitó todos los pecados de en medio. Todos los pecados ya fueron castigados conforme a la ley, pero en la persona de Cristo Jesús, de tal manera que la ley se cumplió totalmente. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y la ley se cumplió totalmente porque todo el castigo de la ley fue sobre Jesús en sustitución de nosotros. Así es que hoy día no estamos viviendo en esas condiciones de que exista un castigo de Dios por los pecados cometidos. No existe eso porque el juicio sobre el pecado ya existió hace 2000 años. Pero aún en estos tiempos podemos apreciar que igual que los madianitas existían físicamente, hoy día podemos ver que hay madianitas espirituales. Siguen existiendo esta situación. Sigue ocurriendo, lo pueden ver ustedes, la pobreza. Aún hay asaltantes que le quitan a la gente todo lo que ha ganado. Aún hay ladrones que quitan las ganancias, que le quitan a la gente su salario. Aún hay gente que cobra de más, que se enriquecen a costa de los más débiles. Aún podemos apreciar en este mundo que existen desastres naturales en donde la gente pierde todo lo que habían obtenido durante muchos años de trabajo, lo que habían conseguido con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el poder del maligno. Este mundo, nos dice Jesús, habló del diablo y dijo que era el príncipe de este mundo. Así es que este mundo está bajo estas influencias. Hay madianitas, hay gente hay quien está robando. El diablo, dice la palabra, ha venido para robar, para hurtar, matar y destruir. Lo que hacían los madianitas. Hurtar, matar, destruir. Este grupo de madianitas que iban y los atormentaban de esta manera no es otra cosa sino un tipo de lo que hoy día nosotros podemos ver espiritualmente. El diablo está para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que hace en este mundo. Ahora, pero Jesús nos advirtió claramente que en este mundo tendríamos aflicción, porque está bajo el maligno, bajo el gobierno maligno. Pero nos dijo que confiáramos, que Él ya había vencido a este mundo. Y la palabra de Dios nos dice, ustedes la conocen muy bien, en Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Apúntensela bien, Primera de Juan 5:4. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Si ustedes han nacido de Dios, ustedes tienen el potencial de vencer al diablo, de vencer al mundo. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Ahí díganlo, mi fe vence a este mundo. La fe que he recibido vence al mundo.
Si yo vivo por fe, yo voy a vencer a el mundo, a todos los madianitas, a todos los ladrones, a todos los que quieren venir y robar, a todos los que quieren venir y hurtar lo que Dios me ha dado, lo que yo he ganado, todo eso. Mi fe tiene el potencial de poder ganar, de poder obtener una gran victoria. Así es que busca el reino de Dios, es la respuesta de un hombre o una mujer de fe ante las aflicciones inherentes a este mundo. Hay aflicciones en este mundo, pero ¿qué es lo que hace un hombre de fe? Busca a Dios, busca a Dios. Por eso la oración de Jesús es tan importante, esta oración que nos enseñó, que venga tu reino, Dios, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buscar el reino de Dios y su justicia, que venga tu reino, Dios. Esta es la respuesta de fe. Los israelitas, podemos apreciar, prefirieron sufrir el robo, prefirieron el empobrecimiento gradual antes que buscar a Dios. Y entonces, hasta que se vieron en serios aprietos, voltearon hacia Dios y empezaron a buscarle. Hasta que estaban ahogados, hasta que ya no podían más, voltearon para buscar a Dios. Yo no sé, ¿será necesario que un cristiano llegue a estar hasta el mero fondo para entonces levantar sus ojos a Dios y buscarle? Es necesario llegar hasta esos lugares, hasta esos momentos. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, bueno, mira, es que cuando una persona le va mal, cuando cae hasta el fondo, entonces buscan a Dios. Entonces, qué bueno que le está pasando esto, porque entonces va a buscar a Dios. No, 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 y por favor, ¿necesita alguien llegar hasta el fondo? ¿Será posible? No podemos buscar a Dios cuando todo va bien, no podemos buscar a Dios cuando hay algún pequeño problema, ni siquiera puede ser un problema difícil, no podemos buscar a Dios en todo momento. Fue entonces, dice lo que hemos leído, que Dios le envió a un profeta que los amonestó, un profeta que les dijo que la causa de que todo lo que estaban sufriendo se debía a que ellos eran un pueblo rebelde, que se habían entregado a otros dioses, a los dioses de las naciones que antes habitaban la tierra, que esa era la causa. Pero inmediatamente después, nos dice la palabra, el ángel de Jehová hace su aparición delante de Gedeón. ¡Wow! Eso me encanta. Esta es la respuesta de Dios a la oración. La respuesta de Dios a la oración de los israelitas. Inmediatamente aparece el ángel de Jehová con este muchacho, con Gedeón, y lo llama así, se presenta con él y lo saluda. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y bueno, el ángel de Jehová es nada menos que Jesús, es nada menos que una manifestación del Hijo de Dios. Ustedes pueden apreciar en el Antiguo Testamento aparece la frase el ángel de Jehová aparece 62 veces y en el Nuevo Testamento no vuelve a aparecer jamás. Y no vuelve a aparecer jamás, pues porque en el Nuevo Testamento el ángel de Jehová está manifestado como Jesús, como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, hecho carne con todos nosotros. Así es que no era una mentira. Se le aparece y le dice, Dios está contigo. Pues sí, ahí mero, en ese momento, Dios estaba con él, le estaba diciendo. Así es que vean este saludo. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Yo nuevamente quiero que recuerden, esta es la respuesta de Dios a la oración de un pueblo que empezó a clamar. Alguien clama y entonces Dios responde. Y cuando Dios responde, la respuesta de Dios fue hablarle a alguien, llamar a alguien,
decirle, tú eres un varón esforzado y valiente. Pero Gedeón tenía una visión acerca de sí mismo muy diferente. Tenía una visión de la situación que estaban viviendo también muy diferente a lo que Dios veía. Así es que la respuesta de Gedeón fue conforme a su visión. Le dijo, ay Señor, por favor, si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. Es evidente, pensaba Gedeón, Dios nos ha abandonado. Dios no está con nosotros. Este es un pensamiento, creo que muy común en la gente cuando las cosas les van mal. Cuando las cosas van mal, inmediatamente dicen, Dios nos abandonó. Dios ya no está con nosotros. Si Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando lo que me está pasando. Entonces piensan, Dios nos abandonó. Gedeón incluso hasta irónicamente le pregunta, él no sabía que era el ángel de Jehová el que estaba con él, para él era una persona. Le dice irónicamente, ¿y dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres que hizo Dios? Parece ser que todo lo que nos contaron son cuentos, que todo lo que nos contaron son fábulas, que todo lo que nos contaron son lindas historias, pero ahorita nos está yendo de la repatada. Si verdaderamente Dios hace maravillas, pues con nosotros no está. Eso es lo que pensaba Gedeón. Y es muy interesante esto. Este tipo de pensamiento es muy común, muy recurrente. Escúcheme, la gente se aleja de Dios primero, no lo busca, no lo toman en consideración para nada, no quieren escuchar de su palabra, pero sí lo culpan inmediatamente cuando algo les pasa. ¿Verdad que sí es muy común? ¿Verdad que es muy común? Otra vez, se alejan de Dios, no lo buscan, no consideran su palabra, pero cuando algo les va mal, la culpa la tiene Dios. En realidad, no era Dios el que los estaba empobreciendo, eran los madianitas. Y ellos eran incapaces de hacerle frente a los madianitas porque no tenían fe en Dios. Así que, pues asumían sus pérdidas y lo más que hacían, pues era tratar de esconder sus bienes de ellos. Y yo quiero que ustedes noten algo, el ángel de Jehová no se pone a discutir con Gedeón, sino que lo instruye y le dice, ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Dios le está hablando de una visión diferente, le está diciendo, varón esforzado y valiente. Y él dice, no, Dios no está conmigo, Dios no puede estar con nosotros. Ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Pero Gedeón otra vez tenía otra visión, tenía otros datos, como alguien dice por ahí. Y dice, ¿con qué voy a enfrentar a esos poderosos ejércitos? Él no sabía que estaba hablando con Dios, no sabía que estaba hablando con el ángel de Jehová, era una persona la que estaba enfrente de él, así es que le dice, ¿y qué te pasa? ¿Con qué crees que yo voy a enfrentar a esos ejércitos de los madianitas? Yo soy pobre, soy de una familia pobre, de una de las tribus más pobres, de la tribu de Manasés. Es increíble la visión, o sea, la visión es, no puedo, no tengo recursos, no tengo talento, no tengo ideas, no tengo fuerzas, no tengo gente, no puedo. Dios le está diciendo, tú vas a hacer algo maravilloso. No puedo, no tengo los recursos. ¿Con qué lo voy a hacer?
No obstante, otra vez el ángel de Jehová no pelea con él, sino le dice nuevamente, yo estaré contigo. Ahí Gedeón se empezó a dar cuenta que alguien era el que le estaba hablando. En ese momento Gedeón se dio cuenta que, oh, espérate, pues, ¿quién eres, no? Ciertamente le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow, 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 wow. Todos, en ese momento, todos los pensamientos negativos que Gedeón tenía, yo quiero que ustedes vean, no fueron suficientes para que Dios cambiara de opinión, para que Dios eligiera a otra persona más calificada, a lo mejor más positiva que Gedeón. El llamamiento era para él era el elegido, él era la respuesta de Dios a la oración, al clamor de toda la gente, él era la respuesta de parte de Dios. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean lo que dijo Jesús. Si alguien lo puede leer, Juan 15, desde el verso 15 y 16, verso 15 y 16. Juan 15, 15 y 16. Yo, A ver. yo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es que quiero decirles algo. Si ustedes hoy día son hijos de Dios y son cristianos, si ustedes pertenecen a Alcance y Gracia Sin Fronteras, no es porque ustedes hayan elegido al Señor, sino porque Él los eligió a ustedes. Dios eligió a Gedeón. Él tenía visiones diferentes, pero una y otra vez le estuvo diciendo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, yo voy a estar contigo. Aunque era negativo, aunque tenía pensamientos pesimistas, Dios no cambió su elección. Dios te eligió a ti, dice aquí la palabra. Dios es el que te eligió a ti. Te eligió para trasladarte del imperio de la muerte al reino de vida de Dios. Ahora yo quiero que notes algo muy interesante. Moisés, dice la palabra, fue llamado siervo de Dios. Tú lo puedes ver en la Biblia. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Jesús dice que tú ya no serás llamado siervo, sino amigo. Así es que esta elección que ha hecho Jesús te coloca no en el nivel de Moisés, te coloca en el nivel de Abraham. No les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. O sea, el nivel de Moisés, no. Nivel de Abraham. Yo te voy a llamar amigo. ¡Wow! Esto está muy interesante. Pero además, si Dios te eligió por medio de la fe en Cristo Jesús, además de amigo, eres hecho hijo de Dios. Entonces, no solamente has sido elegido al nivel de Abraham, sino que has sido promovido a un nivel superior que el de Abraham, porque no solamente eres amigo, sino que eres hijo de Dios. Escucha bien, Moisés, nivel de siervo. Abraham, nivel de amigo. Pero la elección que Dios tiene de ti te coloca en el nivel de hijo, hijo de Dios. Esta es la visión que Dios tiene para ti.
No que tú seas un siervo fiel como Moisés. No que seas un amigo para poder hablar con Dios como lo hizo con Abraham, sino que eres un hijo como lo fue Jesús. Jesús es el prototipo de un hijo. Tú fuiste llamado, elegido para ser hijo de Dios y para hablar con Dios como padre, como padre. ¡Wow! Así es que tú has sido elegido por el Señor, la elección de Dios para tu vida, no es solamente para que tú y tu familia sean libres de la opresión, que tú puedes decir, ah, sí, gracias Dios, voy a sacar a mi familia de la opresión del diablo. No, no, no. La elección que Dios tiene de ti para no hacerte siervo, sino amigo, y más que amigo, hijo, es para que tú vayas y tú seas un libertador de mucha gente que está padeciendo de opresión del diablo. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. Gente está clamando, gente está desconsolada, gente está en apuros, gente está sufriendo. Los madianitas han venido, les han robado la familia, les han robado la paz, les han robado sus ahorros, les han robado todo lo que tenían, les han robado todo lo que pensaron que iban a hacer. Les han robado los sueños, les han robado las ilusiones, les han robado la esperanza, les han robado todo. Los mugres madianitas son unos ladrones, les han venido a robar todo. Y de repente ellos han clamado, Dios, ayúdame. Y Dios te ha llamado a ti. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de la gente que está clamando. Y Dios te ha elegido a ti para que seas hijo como Jesús, hijo, vayas y traigas libertad a toda la gente que está clamando, que está necesitada en este tiempo. Yo quiero que tú te des cuenta que no es a través de una revolución intelectual como pensó Voltaire o Montesquieu, los llamados filósofos que antecedieron a la revolución armada en Francia. No es una revolución intelectual que derivó en el derrocamiento de la monarquía y la muerte de todos los nobles en la guillotina, que solo colocó a otra clase social ahora para que fueran los nobles, los nuevos nobles de la ciudad, del país. No es a través de políticas socialistas, no es a través de enfrentamientos y discusiones estériles, no es a través de eso. Muchas estrategias humanas podríamos nosotros implementar para tratar de liberar a la gente de la opresión, para tratarlos de liberar de las cosas que están sufriendo. Les podríamos dar muchos consejos financieros, consejos de dónde trabajar, qué es lo que pueden hacer. Les podríamos ayudar de diferentes maneras. Les podríamos dar muchas ideas claras de qué podrían hacer. Les digo, una revolución intelectual, una revolución de empoderamiento. Les podríamos hablar para que se entusiasmaran, para que regresaran a tener esperanza y demás cosas, pero por ahí no es el asunto. La única manera en la que ellos pueden proteger la bendición que Dios ha querido para ellos, la única manera en la que pueden recuperar lo perdido es el reino de Dios. Es que volteen al reino de Dios. Es que escuchen las buenas noticias del reino de Dios. Ahora, Dios te eligió a ti con todas tus incapacidades, con todos tus defectos, con todas tus dudas incluso. Así como a Gedeón. Gedeón, si ustedes me dicen, de acuerdo a lo que dice Gedeón, pues creo que no era la persona más calificada. Sin lugar a dudas, no lo era. Creo que habría gente más calificada, pero Dios lo eligió a él. Y creo que Dios lo eligió a él
porque Dios sabía que si Dios estaba con él, lo iba a lograr. No era Gedeón, era Dios a través de Gedeón. Así es que, si Dios es el que te envía, si Dios es el que te está diciendo, yo voy contigo, entonces el éxito está garantizado. Ve con esta tu fuerza. Y tú puedes decir, pues no tengo mucha. Mi cuenta en el banco es chiquita. Mis conocimientos son pocos. Me canso fácilmente. Bueno, pues ve con esta tu fuerza y tú los vas a vencer. No soy yo el que te envía. Yo voy a estar contigo. Entonces, si Dios te está diciendo, yo voy contigo, pues entonces levántate, cree, toma confianza. Dios está contigo para realizar aquello que te ha mandado hacer. Así es que quisiera que quitaras de tu mente todos esa mentalidad natural como la que tenía Gedeón, toda esa identidad natural que tenía Gedeón, que él decía, y decía pues en la realidad, hablaba de la realidad. Él decía, yo soy un hombre pobre, de una familia pobre, de una tribu pobre, o sea, soy el más pobre de los pobres. Eso es lo que decía Gedeón. Y a lo mejor tú también dices, pues yo soy pobre, de una familia pobre, no estudié, de un país pobre, yo no soy de Estados Unidos, yo no soy de Europa, yo no estoy en otro... O sea, ¿yo qué puedo hacer? Señor, escoge un gringo. ¿Por qué no eliges no sé, a un español, a un inglés? ¿Por qué no eliges a un finlandés? Ellos están muy bien económicamente. A un australiano. Digo, estás escogiendo a una persona de un país tercermundista y ni siquiera con dinero. O sea, hey, señor, ¿qué es lo que pasa? Pero eres un hombre, eres una mujer, que si el reino de Dios ha venido a tu vida, tienes a tu disposición todas las riquezas del cielo. Todas las riquezas, a tu disposición todas las riquezas del reino de los cielos para completar la tarea que Dios te ha dado. No está mal ahora, ¿verdad? Ya visto de esa manera, no está mal, ¿verdad? Tienes a tu disposición todas las riquezas del reino. Así es que es tiempo de cambiar la visión de ti mismo, de tomar la visión que Dios tiene de ti y ver que tu propia visión, aunque es real, es mentirosa. Ya hasta me parezco a la vocera del presidente. Ya hasta me parezco. No es mentira, pero no es verdad. Ay, ok. Este, tu propia visión puede ser real, pero es mentirosa. La verdad es lo que Dios está diciendo de ti. La verdad es lo que Dios tiene preparado para ti. Así es que Gedeón, con todas sus dudas, con todos sus defectos, aún con su pesimismo, decide seguir el plan de Dios. ¡Wow! Es interesante. Es interesante. Tú puedes decir, no, pues yo creo que voy a entrarle cuando cambie mi mentalidad. Mira, Gedeón no cambió de la noche a la mañana el asunto, o sea, no. Gedeón seguía con sus dudas, pero pues Dios le dijo, pues bueno, pues vamos a darle. Entonces, imagínate que Gedeón recibe ese llamado y dice, bueno, pues Dios me llamó, bueno, pues voy a reunir pues a la mayor gente posible que quiera ir conmigo a pelear, ¿verdad? Y miren que creo que era un buen preacher, era un buen predicador, porque
reunió 32,000 hombres. No está fácil para una persona pobre, de una familia pobre, de una tribu pobre, reunir y ser líder de 32,000 personas. No está fácil. Pero creo que Gedeón se entusiasmó, empezó a convocar a la gente y reunió 32,000 personas. ¿No es eso bueno? Pero entonces Dios le dice, Gedeón, son muchos. Son muchos, 32,000, no, ¿para qué quieres tantos? Son muchos. Si logras la victoria, van a decir que fue porque tuvieron mucha fuerza, porque era un buen ejército. Van a levantarles un baluarte, van a ser, van a ser el día del ejército, van a creerse mucho. No, 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 no. Diles que se regresen a sus casas todos los que tengan miedo. Gedeón dijo, bueno, no creo que sean muchos, 2 que 3 se van a regresar a su casa, pues aquí pues, todos ellos son valientes, son gente de valor. Y entonces, bueno, les dijo, a ver, pues todos los que tengan miedo regrésense a sus casas. ¡Ah, la sorpresa! Tremenda sorpresa de Gedeón. De 32,000, le quedaron 10,000. Se le fue más de la mitad. 22,000 se le fueron. Ah, gracias Dios por tus ideas. Ahora en vez de 32 tengo 10. ¡Wow! Gracias Dios. Con 10,000, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios lo sorprende y le dice, todavía son muchos. Todavía son muchos. 10,000 son muchos, Dios. 10,000 son muchos, hombre. Dice la palabra que el ejército de los madianitas eran hordas. No nos dice qué cantidad eran, pero eran hordas. Así es que yo creo que los 32,000 eran poquitos para enfrentarlos, pero 10,000 todavía era pues más, una desventaja más significativa para ellos. Y le vuelvo a decir, son muchos. Así que Dios le da nuevas instrucciones a Gedeón y les dice que los llevara a una laguna todos para que bebieran agua. Y solo los que bebieran el agua con cuidado, con precaución, serían los aptos para estar dentro del ejército. Entonces, de los 10,000, 9,700 soldados bebieron sin ningún cuidado. Solamente 300 de ellos inclinaron su rodilla, llevaron el agua con su mano hasta la boca, la lamieron, observando, vigilando que el enemigo no estuviera cerca, vigilando todo lo que sucediera a su alrededor. Así es que el ejército de 32,000 se redujo a 300. De 32,000 a 300. Lo interesante es lo que Dios le había dicho. Tú los vas a derrotar, yo voy a estar contigo. Dios es más importante que 32,000 personas. Dios contigo es más importante que una cuenta llena en el banco. Dios contigo es mucho más importante que tener muchos aliados, que tener palancas, que tener personas en eminencia ahí a las cuales recurrir. Dios es más importante que todo ello para que tú puedas tener éxito. Así es que vamos a aprender qué es esto de la vida de fe a través de esto. Mira, número 1, si Dios va con nosotros a una batalla, tienes que saber algo. Nunca vas a ser mayoría. Otra vez. Si Dios va contigo a una batalla, nunca vas a ser mayoría. Siempre vas a estar en desventaja, tanto económica como en número.
La razón es Dios quiere magnificarse. ¿Cómo se dice? Sí, magnificarse. Dios quiere magnificarse en medio de ti, en medio de la iglesia, que todo el mundo conozca su poder. Así es que no tengamos miedo porque no tienes los recursos suficientes. No tengas miedo porque no eres mayoría. Jesús dijo, no teman manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido darles el reino. No se asusten de que son poquitos. Número dos. Todo aquel que tiene miedo no puede integrar el ejército de Dios. El primer filtro de una guerra espiritual es quitar a todas aquellas personas que tienen miedo. En la vida de fe, el justo por la fe vivirá, el miedo no entra. El miedo a Dios, el miedo tiene que ser echado fuera. La fe echa fuera el miedo. Número 3, el segundo filtro para alguien que va a enfrentar al enemigo es que debe de estar atento. Debe tener discernimiento espiritual para conocer las acciones del enemigo y entonces poder atacarle. Tiene que tener sus antenitas levantadas para entender qué es lo que está haciendo el enemigo, cuáles son sus movimientos, detectarlo. Es algo que ha ocurrido en este tiempo en donde un montón de cristianos durante este gobierno ni cuenta se dan de lo que está haciendo el enemigo y siguen apoyando a esta gente que está haciendo cosas incorrectas. Lo siguen apoyando simplemente porque sus ideas políticas confluyen, pero no tienen ningún discernimiento espiritual para ver todo lo que está pasando. Número 4. Entonces quedamos, no sirven para el ejército ni los miedosos, pero tampoco los desatentos. Entonces es por eso que nos dice 1 Pedro 5:8, dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes resistan firmes. ¿Cómo? En la fe. En la fe, en la fe. Número 5. Conclusión número 5. Si nos salimos de la protección de Dios, si nos salimos de la gracia de Dios, entonces el enemigo puede hacer lo que quiera contra nosotros. Puede robarnos, puede destruir el fruto de nuestro trabajo, puede empobrecernos. No podemos salirnos de la gracia, no podemos salirnos de la protección de Dios. Número 6. No tenemos por qué dejarnos robar por el enemigo. Si podemos acudir a Dios, a su poder, guardarnos bajo su gracia y guardarnos bajo su voluntad. La palabra de Dios nos dice que el blindaje que nosotros tenemos en este tiempo de maldad en contra del enemigo es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios operando en nuestras vidas. Que venga el reino de Dios. Número 7. Conclusión número 7. Que no importa tu posición de debilidad, tu posición de pobreza, tu falta de educación formal, tu enfermedad, tu vejez, alguna incapacidad que tú tengas. Si decides tomar tu posición como un hijo elegido de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios operando a tu favor. Tú vas a ver que vas a tener victoria tras victoria tras victoria, porque Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuál es el desenlace de esta historia? Jueces 7, del verso 16 al 22. ¿Quién lo puede leer? ¿Nadie? Jueces Yo la leo. 7, yo. Jueces 7 del 16 al 22. Sale. Sí.
Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cantaron vacíos con teas y cántaros, perdón, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Hasta ahí, hasta ahí. Esta es la estrategia que Dios le dio a Gedeón. Por lo menos que yo puedo decir de esta estrategia era extraña, era rara. ¿Qué estrategia es esta? Imagínense que van a enfrentar a un ejército increíblemente grande como hordas, y el equipo que le da Gedeón a cada uno de sus soldados son trompetas y cántaros. A ninguno le dio espadas. Ninguno tenía una espada en su mano. Ninguno tenía una arma con cual podría defenderse. Yo quiero que vean, esto se llama fe. Imagínense que tú eres uno de esos soldados y tu líder te dice, aquí tienes tu trompeta y tu cántaro. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Los voy a agarrar a trompetazos o qué? No, tú vas a tocar la trompeta, es todo lo que vas a hacer. Y van a venir contra mí, ¿y qué hago? Toca la trompeta. ¿Eh? O sea, no hay bazucas, no hay cañones, no hay drones, no hay bombas, no hay granadas. ¿Qué onda? No. Tu trompeta, tu cántaro. Wow, o sea, una tea ardiendo ahí abajo del cántaro. ¿Qué estrategia es esta? Entonces, llegado el momento, Gedeón toca la trompeta, rompe su cántaro, la tea entonces se ve arder. Cuando hace esto Gedeón, los 3 escuadrones empiezan a hacer lo mismo, y entonces el campamento de los madianitas empiezan a escuchar 300 trompetas que están tocando a son de guerra, y entonces Dios es el que empieza a operar. Entonces empieza a haber una confusión enorme entre ellos. No sabían quién era de los suyos, quién era enemigo, y empiezan a pelear unos contra otros y se empiezan a matar entre ellos mientras ellos están tocando con sus trompetas. Ahí en el campamento se están matando entre ellos.
las espadas que fueron usadas fueron las propias, las de ellos, y ellos se mataban unos a los otros. Dios hizo una gran confusión en las filas del enemigo, y cuando se dieron cuenta, estaban derrotados, tuvieron que salir huyendo avergonzados de ese lugar. Yo quiero decirles que se necesitan hombres y mujeres que no tengan miedo del enemigo. Sabemos que el enemigo son hordas. Sabemos que los demonios son poderosos. Sabemos que nosotros lo que tenemos es una trompeta y una luz. Una luz para hacerla brillar en medio de las tinieblas. Una luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Jesús dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. Una luz tiene que ponerse arriba para alumbrar. A muchos cristianos todavía les tiemblan las piernas para dejarse usar por Dios y ser puestos arriba y no abajo. Les da miedo pelear por lo que es suyo. Les da miedo pelear incluso a veces hasta contra su propia familia por lo que es suyo. Se dejan robar de la manera más fácil. Es increíble lo que pasa. No lo puedo entender por qué ocurren estas cosas, pero se necesitan hombres y mujeres que no tengan miedo, que tomen sus trompetas y empiecen a profetizar la palabra de Dios. Dios pone tu boca como una trompeta. Y vas a tocar esa trompeta como si fuera una guerra. Vas a profetizar lo que la palabra de Dios te dice. Y cuando tú empiezas a profetizar y empiezas a alumbrar con tu luz en medio de las tinieblas, entonces empieza a haber una confusión allí. Demonios empiezan a pelear entre ellos mismos y empiezas a ver cómo salen huyendo delante de ti. Y te dejan en paz, y dejan en paz a las personas por las cuales tú estás protegiendo, a la ciudad en la que tú estás proclamando, la familia sobre la cual tú estás proclamando la bendición de Dios. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de muchísima gente, nuevamente te digo. Tú eres la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. Dios te ha elegido. Tú eres un elegido de Dios, eres un hijo elegido de Dios, no solamente para quitar la opresión de tu familia, sino de mucha gente que ha clamado al Señor. Así es que es tiempo de que tú abras la boca, tu trompeta, anuncies que Dios es nuestro paladín, es nuestro guerrero, Él es el que pelea nuestras batallas, que pelea por nosotros. Esto es lo que hizo David enfrentándose a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos contra ti y Él me va a dar tu cabeza. Él no salió chillando como los demás. Él salió para proclamar lo que Dios le había dado, a proclamar la palabra que Él tenía, la palabra que Dios le había dado. Así es que no sé tú, pero yo voy a tomar mi trompeta, yo tomo mi trompeta y yo proclamo que Dios es el que pelea las batallas de esta congregación. Dios me puso como pastor, así es que yo toco trompeta para toda la congregación, para todo alcance y Gracias Sin Fronteras, que el Señor nos libra de manos del enemigo, que el Señor nos está liberando y que hay mentes libres para operar en la mente de Cristo, que aunque los días sean malos en nuestro país, tu cosecha está segura, que aunque haya gente que te envidia, que te quiere quitar lo que tú has ganado, lo que tú has conseguido durante mucho tiempo, no lo van a poder hacer, se van a enfrentar a Dios, Dios mismo va a pelear a favor tuyo.
y vas a ver lo que les va a suceder a los que te quieren robar a ti, a los que quieren robar tu paz, a los que quieren robar tus recursos, lo que Dios te ha dado, los que quieren robar tu familia, los que quieren separarte, los que quieren hacerte daño. Vas a ver lo que les va a pasar a esos, porque Dios está peleando a favor tuyo. Así es que no le abrimos la puerta al ladrón, no permitimos que venga a hurtar, ni a matar, ni a destruir. Yo tomo mi trompeta y proclamo que el Señor es mi paladín, es nuestro paladín. Él pelea por nosotros. Yo toco trompeta y anuncio salvación para ti y para tu familia. Todo lo que aún no has visto realizado lo vas a ver. Ahorita hablábamos con una familia de que tienen problemas en la familia. Pues yo estoy proclamando que toda tu familia va a venir al Señor y van a alcanzar salvación. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Toco mi trompeta para que el Señor pelee a favor de ustedes y que pueda el diablo ser confundido, echado fuera, y ellos puedan reaccionar y volverse hacia el Señor. Que el Señor no pueda robarles la armonía, que el Señor no pueda robarles el amor de la familia. Yo tomo mi trompeta y declaro que la sangre de Cristo Jesús te ha salvado, te ha santificado, que tú estás bajo el nuevo pacto de la gracia, que estás bajo la protección del omnipotente Dios, que nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús, que eres una oveja de Jesús, y si Jesús está contigo, Jesús es tu pastor, nada te va a faltar y nunca vas a ser arrebatado de su mano. Yo tomo mi trompeta, anuncio que por las llagas de Jesús todo cuerpo enfermo, todo cuerpo dañado es sanado ahora mismo en el nombre de Jesús, que está hecho. Jesús dijo, consumado es. Así es que yo proclamo que la sanidad obtenida por Cristo Jesús es tuya ahora, en el nombre de Jesús, tu sanidad. Yo tomo mi trompeta, anuncio ahora que hay legiones de ángeles que están siendo apostados alrededor tuyo para pelear a tu favor. Tú tocas la trompeta y hay ángeles tuyos que están alrededor, que empiezan a pelear a favor tuyo. No los ves, pero allí están. Es un ejército innumerable. Así lo vio Eliseo, un ejército impresionante que estaba listo para pelear a favor de ellos. Yo tomo mi trompeta y yo proclamo tu libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Eres libre, eres libre, eres libre de toda acechanza, de toda opresión del diablo. Yo tomo mi trompeta y yo declaro el reino de Dios establecido sobre alcance y gracia sin fronteras, el reino de Dios establecido en mi vida, en la familia, el reino de Dios establecido es sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, en el nombre de Jesús, sobre nuestra nación. Que venga tu reino, Dios. Yo tomo mi trompeta y proclamo la victoria de Cristo Jesús sobre el diablo en la cruz, de tal manera que esa victoria te alcanza. Esa victoria es tuya, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la opresión, la victoria sobre toda fuerza del enemigo. Él despojó al diablo, dice la palabra, él lo despojó, lo exhibió públicamente como derrotado, de tal manera que tú puedes tomarte hoy esa victoria. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Yo tomo mi trompeta. Yo estoy haciendo una proclamación de fe que trae la victoria. Esto es vivir por fe. Esto es vivir por fe. Enfrentar a un ejército de madianitas con una trompeta y un cántaro. Esto es una vida de fe. Así es la vida de fe. Enfrentar a los enemigos que quieren robarte con una trompeta y un cántaro, una tea ardiendo. Eso es la vida de fe. Así es una vida de fe. Gracias, Dios, porque tú nos estás mostrando una vida de fe y nos estás, Señor, trayendo a una vida victoriosa a través
de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Muchísimas gracias. Los bendigo a todos los que están en esta transmisión y a los que lo vayan a ver, que reciban, que se tomen, que se agarren de esta palabra y puedan salir más que vencedores siempre a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solamente quería hacerte un comentario acerca de las hordas, ¿puedo? Sí. Sí. Es que lo busqué y dice que son grupos de hombres de 20 a 40 y dirigidos siempre por el más fuerte. Nada más. Sí, sí, hordas. Te quería Y cuando comentar. estamos hablando de hordas, no eran solamente 40 personas, eran, a lo mejor esa es la organización, pero cuando se habla de hordas es que son miles los que están en camino hacia un lugar. Sí, ¿alguien más? Recibo todo. ¿Nadie más? ¿No? ¿Ningún comentario? ¿Nadie pregunta nada? ¿Nadie? No, nada más mencionar gracias por la bendición, yo lo creo, lo tomo. También ahora mi trompeta, tomo mi trompeta y para hacer bendición. Gracias, Eso. gracias. Mamá. Que Amén. tu boca sea una trompeta. Oscar. Sí, Rubén, gracias. Pues muchas veces, ¿no? El Señor nos habla para poder servir, el Señor nos habla para poder hacer cosas y por la situación que le pasó a Gedeón, que finalmente fue por la falta de fe, pues no actuamos y dejamos de ser bendición para las personas, ¿no? Entonces, en lo particular sí me encanta esta parte de Gedeón porque finalmente el Señor lo ocupa para traer bendición y cuando nosotros entendemos por fe que el Señor nos está ocupando para que seamos bendición, para que realmente como bien lo dijiste, cualquier situación que se pueda presentar, Él nos ocupa, Él nos llama a nosotros para que podamos ser bendición para esas personas, pues es cuando tenemos que dar ese paso de fe para que las cosas sucedan. Cuando ya tomas la decisión de decir, adelante, voy tras lo que Dios quiere que yo haga, das ese paso de fe y empiezas a darte cuenta que las cosas empiezan a ocurrir. Sí, claro, así es. Ahora, yo quiero que tú veas algo que es, a mí me llama mucho la atención. Yo les decía la semana pasada que después de haber visto la lista de los hombres de fe que están en Hebreos 11 en el inicio, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, wow, o sea, los patriarcas, qué hombres de fe tan impresionantes. De repente salta y nos muestra a Rahab, una prostituta. Así como, ¿cómo? ¿Una prostituta? En la lista, en el cuadro de honor de los grandes hombres de la fe. Y luego nos muestra a Gedeón. Gedeón está en esta gran lista, este muchacho pesimista, este muchacho desesperanzado, este muchacho que pensaba que Dios lo había abandonado, este muchacho que no tenía autoestima. Este muchacho, Dios lo eligió. Este muchacho le creyó a Dios y está en el cuadro de honor de los hombres de la fe. Qué impresionante. No está Caleb. Quien derrotó a los gigantes. Todos los gigantes que estaban allí en la tierra prometida. A los hijos de Anac.
Los echó fuera. No está Otoniel, su yerno, primer juez, Primero. que igualmente peleó contra los gigantes. No está. Pero sí está este muchacho, sin autoestima. Lo que me dice la palabra de Dios es que una prostituta puede entrar en el cuadro de honor. Una persona desesperanzada, sin autoestima, pobre, puede pasar a estar ahí su nombre en el cuadro de honor. Así es que yo quiero que tú veas que si tú eres de esos, o sea, que no importa quién eras, sino en lo que Dios te va a convertir. O cómo te encuentres en ese momento, ¿no? O cómo te encuentres, así es. No importa lo que eras, no importa lo que eres. Si tú le crees a Dios, te va a convertir en un héroe de la fe. Amén. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es impresionante eso. Muy bien, bueno, si no hay nada más, pues, ¿no? Bueno, pues entonces me despido de todos ustedes, que Dios les súper bendiga, que estén muy bien, que pasen una noche muy feliz. ¿Ya se registraron para el domingo? Ya. Ah, Ok, qué bueno, regístrense. Va a estar padrísimo este domingo. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego. Bye, bye. Buenas noches. Bye. 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 Bye.